distinto en una motoneurona que en una neurona sensitiva, pero la conducción es igual. ¿Está bien? Se conduce muy similar. La transmisión es igual, excepto que puede variar en la transmisión de la información, solo el neurotransmisor. Habrá algunas neuronas que trabajen con acetilcolina, habrá otras neuronas que trabajen con dopamina, habrá otras neuronas que trabajen con, digamos, serotonina. Entonces, dependiendo el tipo de neurona y dependiendo qué neurotransmisor almacene en sus botones sinápticos, será la especialización en cada una de ellas, ¿no? Muy bien. Entonces, hemos hablado algo de recibir la información, no se olviden, a través de todos los receptores que hemos mencionado. Y ojo con esto, ¿qué información vas a recibir? Cualquier estímulo físico, químico, mecánico. Físico, calor, frío, ejemplo. Mecánico, presión, o lo que ustedes hacen, percutir. Al diente le percuten, ¿no es cierto? Entonces es un estímulo y eso va a generar una respuesta en el paciente, que va a decir, me duele. Entonces es un estímulo mecánico, presión, los golpes, todo eso es mecánico. El químico, lo que decíamos, el limón, las papilas gustativas, un ejemplo, o cualquier sustancia química que pueda lesionarte y estimule a los receptores. ¿Está bien? Ahora entonces lo que vamos a ver es conducción del impulso nervioso. Para hablar de conducción del impulso nervioso, entonces tenemos que ver o familiarizarnos con algo que ya les he venido repitiendo todo este tiempo, que es entender que hay un potencial de membrana. Debemos entender que el potencial de membrana puede estar en reposo o puede generarse un potencial de acción. Entonces, primero yo debo entender de que hay corrientes dentro de nuestro organismo, ¿sí? Especialmente en el sistema nervioso hacia los órganos. Entonces, al entender que yo tengo un voltaje, una corriente, ese potencial de membrana, yo debo saber si este potencial de membrana está en reposo o está en acción. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Potencial de membrana en reposo y potencial de acción. El potencial de acción a su vez tiene dos elementos que debemos entender. Que habrá un momento en el cual se denomine acción propiamente dicha por la despolarización de estas neuronas, de estas fibras nerviosas, y después la repolarización. Entonces la despolarización será un periodo de actividad, quiere decir eso. ¿Está bien? Potencial de acción con despolarización es periodo de actividad. Eso quiere decir que está funcionando. Y el periodo de repolarización, ¿qué quiere decir? Quiere decir el periodo en el cual estas neuronas tratan de volver a su equilibrio fisiológico dentro de lo que es la homeostasis, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, quiere decir, si yo tengo 142 miliequivalentes de sodio fuera y solamente tengo 12 adentro, pues la neurona tiene sus mecanismos para volver a ese equilibrio. Una vez que vuelve a ese equilibrio, otra vez se puede volver a despolarizar. Entonces, nuestro sistema nervioso, todo el tiempo que estamos en acción, está despolarizándose y repolarizándose. Porque no puede estar despolarizado todo el tiempo, porque eso no es fisiológico. Se destruirían las células, morirían. Por lo tanto, todo el tiempo se está despolarizando, repolarizando. Ahí llega otro estímulo, despolarizando, repolarizando. ¿Qué es lo que ustedes me están haciendo ahora? Escuchar. Entonces, esos receptores que están en el vestíbulo, que son unos botones sensibles al líquido, saben que hay líquido ahí dentro, ¿no? Hay un líquido y con la presión del líquido es lo que va a estimularse para mantener el equilibrio, por ejemplo, y para escuchar y para todo. Y la membrana linfática también, la que recibe todas esas vibraciones. Entonces, todo el tiempo estamos viviendo la despolarización, viaja la información en milisegundos y se repolariza. Se vuelve a despolarizar y se repolariza. Por eso es de que este sistema nervioso trabaja todo el tiempo. Entonces, para entender nosotros
las van a alterar, con qué las van a alterar, ya sea con un fármaco, con un miorrelajante, por ejemplo, que es lo que más se utiliza en odontología, o la van a bloquear con un anestésico local, con una anestesia general o con una narcosedación al final, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que entender esto básicamente, cómo funciona. Y para saber que tenemos un potencial de membrana, ya les repetí anteriormente, lo revisan. El potencial de membrana no es otra cosa que una distribución irregular, decimos. Daba el ejemplo de decir, una distribución regular sería que yo tenga 12 sodios fuera y 12 sodios dentro. ¿Fuera dónde y dentro dónde? Pues en el medio extracelular, medio intracelular, ¿verdad? Ahí es donde funciona a nivel celular. Bien, entonces, si yo tuviera 12, 12, esa sería una distribución regular. Como no tengo 12, 12, y tengo 142, ¿cuánto dice acá? A ver, vamos aquí. Bien, vamos con el ejemplo del sodio. En el intracelular, fíjense, tengo 10. En el extracelular tengo 140. ¿Eso es regular? No, es irregular, ¿sí o no? Veamos el calcio. El cloro. Tengo 5 intracelular, 120 extracelular. Veamos el potasio. Veamos luego el calcio. Y veamos otros ácidos orgánicos, proteínas, fosfatos y todo eso. Entonces, fíjense ustedes de que la distribución intracelular versus la extracelular no es regular, es irregular. Pero esta irregularidad en la distribución de estos compuestos que tienen cargas eléctricas hace de que nuestras células puedan funcionar, ¿no? Entonces, esto es la homeostasis, digamos el equilibrio. Este equilibrio se va a romper. Pregunta, ¿quién rompe este equilibrio? Ya bien, pero antecitos de esa entrada de sodio, ¿quién va a hacer que entre el sodio? Porque está muy bien. El dolor. ¿Ya? El estímulo, ¿dónde? ¿Quién decía eso? Ay, el estímulo, no se veía. Necesito leer. Entonces, ¿quién va a romper este equilibrio? Es el estímulo. Y cuando el estímulo llegue, ¿qué va a causar? Lo que dijo su compañero, entrada de sodio. ¿Y qué representa la entrada de sodio cuando llega a un punto? Cuando llega ese punto umbral, se llama, que lo vamos a ver más adelante, se abren todas esas proteínas voltaje dependientes y se entra el sodio. Y va a causar despolarización. Pero como a la neurona no le gusta estar despolarizada todo el tiempo, solo cuando funciona, entonces luego va a repolarizarse, ¿no? Entonces, si yo preguntara, ¿qué es el potencial de membrana? La respuesta sería muy sencilla. Es una distribución, eso tienen que preguntar examen, cuando están durmiendo. Bien, ¿no? Cuando digo examen, despierta. Bien, entonces, a ver, si yo preguntara qué es el potencial de membrana, entonces es una distribución irregular de los compuestos con cargas eléctricas suficientes, en general. No tienen que especificar que el sodio es así. Simplemente con decir de que hay cargas eléctricas fuera y dentro, distribuidos de forma irregular, ese es el potencial de membrana. ¿Está bien? La siguiente va a ser, si tenemos un potencial de membrana distribuido, o mejor dicho, generado por esa distribución irregular de los compuestos con cargas eléctricas positivas y negativas en el medio extracelular e intracelular, entonces la siguiente pregunta sería, ¿cuánto será ese potencial de membrana? ¿Cuándo la neurona está en reposo? ¿Qué quiere decir? Que no hay actividad. Hagamos de cuenta de forma experimental que tú tienes una neurona ahí con medio extracelular e intracelular bien distribuida así, regular, pero no hay actividad. Entonces ahí el ser humano se preguntó, si estuviera en reposo total, ¿cuánto sería el voltaje de esa corriente eléctrica que hay? Y la respuesta es, que ustedes ya lo saben muy bien, es que el potencial de membrana en reposo entonces va a ser por esa distribución irregular, pero sin nada de actividad. Eso lo logramos solamente de forma experimental. ¿Está bien? Por lo tanto,
cuánto va a ser ese voltaje en una neurona. ¿Cuánto es? Menos 70 milivoltios. Menos 70 milivoltios. Y si habláramos del músculo, porque las células musculares, los miocitos, también tienen carga eléctrica, por eso funcionan en la contracción. ¿Cuánto sería su carga eléctrica cuando esté en reposo? ¿Ah? Menos 90. Entonces, uno será menos 70 y el otro será menos 90. Ahí está carga. Entonces, ese va a ser nuestro punto de partida para que nosotros podamos entender el potencial de acción, porque en el potencial de acción la despolarización va a cambiar ese potencial. Ya no estará a menos 70, la va a modificar. Precisamente ese viene a ser el término de despolarizar. Quiere decir, la va a sacar de su polaridad negativa de menos 70 y la va a llevar a más 10, más 20, más 30. Ese es el término que utilizamos para decir, la está despolarizando, la está sacando de su polaridad negativa y la está llevando al extremo positivo. Esa es la despolarización, ¿no? Entonces, acá también parece que los ejemplos confunden un poco. Hagan de cuenta que este es un pedazo de una neurona. Digamos que es solo el nodo de Ampère, ¿está bien? Lo vamos